Bueno, pues mientras lo va abriendo voy presentando, pues tenemos a Isabel Salado Ortega, que también hemos resumido muy gustosamente su biografía. Es graduada en Biología por la Universidad de Granada, máster y doctorado en Biología de la Conservación por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y desde su tesis electoral desarrollada en el CSIC se ha especializado en genética de la conservación de poblaciones de lobos. Actualmente trabaja como investigadora postelectoral en la Estación Biológica de Doñana, el CSIC, y tiene estudios muy interesantes, algunos de los cuales estaban trabajándose y era ella misma la autora, y por eso creo que es muy especial tenerla hoy aquí. Y bueno, intentaré no ser muy estricto con el tiempo porque tenemos muchas ganas de escucharte. Muchísimas gracias. Prefería que la introducción fuera un poco corta porque así puedo hablaros de primera mano de los principales resultados que he obtenido en mi tesis doctoral. Primero, me gustaría recalcar que esto no es un censo genético, ¿vale? Investigación de cara a la ciencia, pero no es un monitoreo. O sea, actualmente en España no se hace un monitoreo genético a nivel nacional. Entonces, hablaremos un poquito más sobre esto más adelante. En diferentes acuerdos internacionales se reconocen diferentes niveles de biodiversidad. Por un lado está la diversidad de ecosistemas, que esa variabilidad, como puede ser de ecosistemas tipo desiertos, bosques, diferentes tipos de ecosistemas. Dentro de los ecosistemas encontramos la diversidad de especies de todo tipo, de diferentes reinos. Y dentro de cada especie tenemos lo que se conoce como la diversidad genética. Esto muchas veces suena a algo como muy abstracto, pero voy a intentar explicarlo durante esta charla qué implicaciones tiene esa diversidad genética y para qué sirve la diversidad genética, que ha sido la clave fundamental de mi estudio actualmente y de mi tesis doctoral. Entonces, la diversidad genética la podemos definir así de muy grosso modo como esa variabilidad de genes, más bien de variantes genéticas que presenta una especie o una población dentro de una especie. Se encuentra presente tanto en especies domésticas como en especies silvestres, incluyendo los seres humanos. Al final, nosotros somos una especie más y también en nuestros genes tenemos una gran diversidad genética. Esta diversidad genética es fruto de miles de años de evolución y de diferentes historias demográficas que haya podido pasar una población. Y, de hecho, imaginaros la gran diversidad genética que puede tener una especie como el lobo, Canis lupus, como para que a partir de esa especie hayamos obtenido la gran diversidad de razas de perros que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, este estudio salió publicado este año en la revista Nature, que es muy conocida y tiene gran prestigio a nivel internacional. Y en este estudio los autores detectaron que había una pérdida de diversidad genética a nivel global. Es decir, en todos los reinos de animales, plantas, hongos y cromistas, ellos estudiaron un total de 628 especies y observaron que en 2/3 de las poblaciones presentaban pérdida de diversidad genética, especialmente en aves y mamíferos, que, como había comentado antes Andrés, son aquellas que han sufrido un mayor declive de sus poblaciones y extinciones en muchos de los casos. Y menos de la mitad de estas poblaciones y especies eran objeto de medidas de conservación. Vale, y de acuerdo con el Marco Mundial de Biodiversidad que se celebró en 2022 por la ONU, en Kunming, Montreal, uno de los principales objetivos para 2030 y también para 2050 es precisamente, como vemos aquí, mantener y restaurar la diversidad genética dentro de las poblaciones y entre poblaciones, tanto si son especies domésticas, silvestres, y con el objetivo de mantener su potencial adaptativo. Pero, ¿qué es eso del potencial adaptativo y qué es eso de la pérdida de diversidad genética? Bueno, la pérdida de diversidad genética en sí, como dice mi director de tesis, la pérdida de diversidad genética no mata en sí. Lo que afecta y lo que implica es esa capacidad, esas herramientas que tiene una población o una especie para afrontarse a cambios en el ambiente, como puede ser, por ejemplo, el brote de una enfermedad. En este caso, o en lo que os muestro aquí,
es un estudio que hicieron con la población de lobos en Yellowstone, en el Parque Nacional de Yellowstone, que es una población que presenta un seguimiento a nivel ecológico y a nivel genético fundamental y envidiable. Entonces, lo que ellos evaluaron fue cómo iba cambiando esta población a lo largo de los años, como vemos en esa gráfica, y ellos observaron que había brotes de diferentes enfermedades, como por ejemplo de sarna y de moquillo, muy conocido también entre los perros, cómo afecta el moquillo a la salud de los perros. Entonces, a las poblaciones silvestres también son objeto de estas enfermedades, o sea, ya no son inmunes. Y lo que observaron era que aquellos, en esta gráfica que vemos aquí a la derecha, que no voy a entrar mucho en detalle, son diferentes formas de medir esa diversidad genética, y lo que observaron es que aquellos ejemplares que tenían una menor diversidad genética eran aquellos ejemplares que tenían unos síntomas de la sarna mucho más severos y mucho más graves. Como se ve aquí, que los valores severos son precisamente los síntomas severos son precisamente aquellos que tienen esos colores rojos y tienen una diversidad genética más baja. Entonces, esa diversidad genética es ese seguro de vida que tiene una población para esas enfermedades y esos cambios ambientales que van a venir, queramos o no queramos, y que van a sufrir. Nosotros mismos lo sufrimos, por ejemplo, hace unos años en el caso de la pandemia del COVID-19 y vimos cómo afectaba de forma diferente a unas personas a otras, en unas poblaciones a otras, porque tenemos esa diversidad genética que codifica el sistema inmune que tenemos. En el caso de la población ibérica también hay esas enfermedades. Tenemos casos de sarna, tenemos casos de moquillo, tenemos casos de parvovirus. Aquí he puesto solamente algunos ejemplos, por ejemplo, que se encuentran en diferentes zonas del área de distribución. Tenemos casos en este estudio en Asturias que vieron cómo iba cambiando la prevalencia de estas 4 enfermedades según los años. Entonces, como podemos observar, hay años que hay picos de estas enfermedades y pueden llegar incluso a extinciones locales de la población o a diezmar gran parte de la población. También podemos poner como ejemplo el caso del conejo, que en muchas zonas de España ha sufrido un gran declive debido a la misomatosis o a la enfermedad hemorrágica vírica. Entonces, estos son mortalidades por causas naturales y si además ha añadido otro tipo de mortalidades por causa no natural, como pueda ser caza legal o caza ilegal, pues, o mortalidad por atropello, pues es un aditivo de mortalidad que sufre la especie. Entonces, vamos un poco hacia la situación del lobo en Europa. Yo no voy a entrar mucho en detalle sobre cómo han ido cambiando las poblaciones, porque ya es algo que Andrea ha comentado, pero sí que me gustaría ir un poco más allá de meramente números y meramente la distribución en sí. En Europa tenemos diferentes poblaciones de lobos según la historia demográfica que tienen y según la historia evolutiva. Entonces, en total se cuentan como 9 poblaciones, aunque una de ellas se extinguió en las últimas décadas, que fue la población de Sierra Morena, que de hecho es la única que se ha extinguido en las últimas décadas, en comparación con otras poblaciones que han ido en aumento. ¿Y por qué estoy hablando de poblaciones? Porque quería explicaros un poco digamos, unas nociones básicas de genética de poblaciones para entender cómo interpretar estos cambios de diversidad genética. En genética de poblaciones consideramos que una población que es lo bastante grande es más capaz de mantener la diversidad genética. Si tenemos pequeñas poblaciones que son más pequeñas, que son aisladas, esas poblaciones, por puro azar y por cómo van cambiando, pueden perder a lo largo del tiempo esa diversidad genética. Sin embargo, si esas poblaciones están conectadas, la diversidad genética funciona como si fuera una población más grande. Como vemos aquí, estos diferentes colores representan variantes genéticas diferentes que podría tener cada ejemplar. Entonces, si tenemos una población conectada, es como si tuviéramos una población mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente en la población ibérica?
pues lo que vemos es que los lobos ibéricos están completamente aislados del resto de poblaciones europeas. Entonces, en esta gráfica, en esta figura, se observa con las diferentes flechas el flujo genético, es decir, aquellos ejemplares que han sido capaces de dispersar, de viajar de una zona a otra y reproducirse, porque para que sea efectivo el viaje de un lobo desde Alemania hasta Francia o donde sea, tiene que reproducirse, si no, no se incluyen esos genes en la siguiente población. Entonces, lo que vemos aquí es que en la península ibérica no hay ninguna flecha hacia el área de distribución. Las flechas que vemos aquí son de la población alpina, que son ejemplares que han llegado, pero no han llegado a reproducirse con los lobos ibéricos. Entonces, esos genes, esa diversidad genética, no se ha incluido en el lobo ibérico. Pero esto de mezcla de poblaciones es algo nuevo o es algo importante. Vamos a perder la pureza del lobo ibérico. Bueno, como vemos en esta gráfica, representa diferentes variantes genéticas utilizando el ADN mitocondrial, que es el ADN que procede de la madre, y lo que vemos es que sí que es cierto que hay algunas variantes que son únicas en la población ibérica, pero hay otras que son compartidas, como vemos, por ejemplo, esas con colores naranja que estaban presentes en zonas más al este de Europa. Entonces, esto lo que nos refleja es que realmente antiguamente las poblaciones estaban conectadas. Lo que pasa es que lo que no existe aquí hoy en día es lo que hemos perdido y no somos capaces de ver la diversidad genética que ahí había. Pero gracias a nuevas técnicas genéticas que cada vez van mejorándose aún más, este trabajo, por ejemplo, es un poco lioso esta figura, pero seguirme para que os la explique. Lo que hicieron estos autores fue sacar ADN de ejemplares históricos que estaban en Francia, antes de que se extinguiera la población en Francia. Y lo que observaron fue que en los ejemplares que había en torno a la Edad Media, por ejemplo, encontraron variantes genéticas que eran muy parecidas o prácticamente iguales a las que se encuentran en España. Esto es un indicativo de que sí que había un flujo intermitente de ejemplares entre la península ibérica y el resto de Europa. O sea, que estaban las poblaciones antiguamente conectadas, a pesar de que ahora están aisladas. Bueno, y hablando un poco más sobre la historia demográfica de la población, lo que vemos aquí es ese cambio del declive, ¿no? Lo que comentaba antes Andrés, este trabajo sobre cómo ha ido cambiando la distribución y lo que tenemos hoy en día es solamente una tercera parte de lo que había entonces. Entonces, a grandes rasgos, teníamos una población más grande a mediados del siglo XIX, el mínimo histórico en los años 70, y en los últimos 30 años ha habido un aumento de la población. Desde los años 70 ha habido un aumento de la población y en los últimos 30 años se ha mantenido mayormente estable. Entonces, genética de poblaciones, cuando vemos que hay un declive de una población de una manera tan drástica y en un periodo de tiempo tan corto, lo llamamos como cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Pues como bien se ejemplifica en este gráfico, es como si tú tuvieras todas las variantes genéticas dentro de una botella, y cuando se reduce la población, solamente una parte de esas variantes genéticas por puro azar, solo una parte de esos ejemplares sobreviven. Entonces, la composición genética que tiene de la nueva población, una vez que esa población aumenta, puede ser diferente de la que teníamos inicialmente. Como vemos aquí, los colores de esas canicas que tenemos en esta botella son distintos de los que había en la composición inicial. Entonces, puede ser que alguno de esas variantes genéticas tengan una frecuencia diferente o incluso que desaparezcan. Entonces, nosotros nos preguntamos si esto había ocurrido en la población ibérica, ¿no? En la población de lobos ibéricos. Y para hacer eso, estudiamos ejemplares históricos en las colecciones científicas de la Estación Biológica de Doñana y, bueno, nos preguntamos si realmente ese aumento de la población desde los años 70 había ayudado a evitar la pérdida de diversidad genética. Pues la respuesta fue que no, que realmente había una pérdida de diversidad genética. O sea, el aumento de la población no fue lo suficiente para retener esa pérdida de diversidad. Como vemos aquí, esto es una gráfica que muestro de los resultados de mi tesis. Brevemente,
aquellos círculos que vemos en morado son variantes genéticas que están compartidas entre los lobos históricos y los lobos modernos, pero sin embargo vemos algunos puntos rojos que son esas variantes genéticas que solamente estaban presentes en los lobos históricos, pero no estaban presentes en los modernos. De hecho, como vemos aquí, encontramos 10 variantes históricas en un total de 19 ejemplares, 10 variantes en un total de 19 ejemplares históricos y 6 variantes en un total de 29 ejemplares modernos. Por lo tanto, como vemos, la proporción es mucho menor en los ejemplares contemporáneos. Y simultáneamente, unos colegas portugueses hicieron también un estudio utilizando un enfoque un poco diferente, pero también utilizando ejemplares históricos y llegaron a la misma conclusión, que ellos estudiaron en estos puntos verdes que vemos aquí son ejemplares históricos de los años 20, los años 40, los años 60 y vieron que esa heterocigosidad, que es una estima de diversidad genética, era más alta, la diversidad genética era más alta en ejemplares históricos y más baja, como vemos aquí, en los ejemplares contemporáneos. O sea que efectivamente ha habido una pérdida de diversidad genética en los últimos años. Y la población, el aumento de la población no ha sido lo suficiente para evitar esa pérdida de diversidad genética. Y pongo esta frase aquí de este autor norteamericano porque me parece que ejemplifica muy bien lo que ha ocurrido en la población, que es básicamente que todo ese declive que tuvo la población durante el siglo XX, actualmente estamos viendo las consecuencias genéticas de lo que ha ocurrido en la población actual. Pero, ¿qué es lo que realmente hablamos en genética de poblaciones, de tamaño de poblaciones, ¿no? Siempre hablamos tenemos no sé cuántos lobos, tenemos X número de manadas. De hecho, antes comentaban el número de 500 manadas. Bueno, todo ese número de 500 viene a raíz de esto, que en genética de poblaciones y en genética de la conservación se llama el tamaño efectivo de una población, que viene a ser realmente aquellos ejemplares que contribuyen a las siguientes generaciones, ¿no? Cuáles son los que transmiten sus genes a la siguiente generación. En este caso del Marco Mundial de la Biodiversidad, que comentaba antes, que se celebró por la ONU en 2022, pusieron como uno de esos indicadores que el tamaño efectivo de la población debería ser de más de 500. Este dato no es la panacea, tampoco es una regla de oro, pero se utiliza mucho en genética de poblaciones para saber si el futuro de una población es viable o no a medio o largo plazo. En el caso de que el tamaño de población efectivo sea menor de 50, quiere decir que a corto plazo esa población tiene mucho riesgo de extinguirse. En el caso de más de 500, tiene un riesgo a medio o largo plazo de que no sea viable, por lo que comentaba de esos cambios en el ambiente, como puedan ser las enfermedades, ¿no? Entonces, este trabajo, que es lo más actual que tenemos sobre el tamaño efectivo de población, calculó el tamaño efectivo de poblaciones para las diferentes poblaciones europeas y observó que la población ibérica tenía efectivamente menos de 500. Pero, como ya digo, esto no es una regla de oro, no es la panacea, porque la población ibérica no presenta un seguimiento genético, un monitoreo genético, como puede presentar, por ejemplo, la población alemana, que es lo que comentaba antes Andrés, que tienen un seguimiento muy específico y se actualiza todos los años. Esta estima varía mucho dependiendo del muestreo, de cómo se recojan esas muestras, ¿no? Entonces, está basada en estudios previos genéticos. Continuando con la pérdida de diversidad genética que habíamos visto, ¿cómo puede ser que una población pierda diversidad genética en el caso de la península ibérica? Pues lo que observamos, por ejemplo, fue que la extinción de Sierra Morena contribuyó a esa pérdida de diversidad genética. ¿Por qué? Porque algunas de esas variantes que solamente estaban presentes en ejemplares históricos de Sierra Morena no se encontraban en el resto de la población del noroeste. Sin embargo, también vimos pérdida de diversidad genética en el noroeste de la península. Y eso pues, nos hizo preguntarnos, ¿no?, ¿por qué? ¿No? Si realmente tenemos una población que parece bastante conectada, vemos aquí la distribución que es relativamente homogénea, uniforme. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esa pérdida de diversidad genética en el noroeste de la península? En genética de poblaciones entendemos
que una población que presenta este tipo de distribución quiere decir que probablemente porque los ejemplares se están reproduciendo entre sí de manera aleatoria. Es decir, es como si tuviéramos las diferentes variantes genéticas están totalmente mezcladas a lo largo del rango de distribución. O sea, no hay patrones. Y es lo que nos esperaríamos en una especie como el lobo, porque es una especie que el lobo y otros grandes carnívoros tienen una gran capacidad de dispersión y de cubrir grandes distancias. Y, de hecho, el rango de distribución no es tan grande en comparación con distancias de dispersión que se han observado en toda Europa, como puede ser desde Carelia hasta el sur de Suecia y de Noruega. El rango de distribución de la península ibérica para un lobo es prácticamente un paseo. Entonces, esperaríamos que esto ocurriera en la población. Sin embargo, en este estudio que hicieron compañeros portugueses, lo que observaron fue que la diversidad genética no estaba distribuida de manera uniforme, sino que presentaba como diferentes paquetes y tenía un patrón, tenía diferentes patrones. Es decir, que la población tenía esos indicios de fragmentación. Y lo que también observaron es que el porcentaje de individuos dispersantes, es decir, que se movían entre esos paquetes, era muy bajo, era menor de un 4%. Y por ese motivo se forman esos paquetes. En nuestro caso, con otro estudio que incluimos hace poco, también comparando ejemplares históricos con ejemplares modernos, lo que vimos aquí fue, como tenemos en rojo la población histórica y con círculos rojos los ejemplares históricos y en azul la población moderna y los ejemplares modernos. Entonces, quiero que me sigáis porque puede ser un poco complejo, pero lo que quiero que os fijéis en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es una representación de cómo de parecidos genéticamente son los diferentes ejemplares que hemos muestreado. Entonces, si nos fijamos entre H1 y M1, vemos que son muy parecidos entre sí y son dos ejemplares que están en esta zona. En una población que las variantes genéticas se distribuyen de forma homogénea, que todos los lobos pueden moverse desde Galicia hasta Madrid, no esperaríamos que hubiera ningún patrón. Sin embargo, lo que vemos es que ejemplares que han sido la muestra con la fecha de recolección ha sido más de 50 años, son más parecidos que los que han sido recogidos en el mismo periodo. Es decir, es algo que no esperaríamos, ya que un lobo desde Asturias es perfectamente capaz de viajar hasta la zona del sur de Palencia y reproducirse con un lobo del sur de Palencia. Pero aún así veíamos que esto parecía que no estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos paquetes de la población, o sea, que la población realmente se está comportando como si estuviera fragmentada, como si tuviera otras pequeñas poblaciones dentro de la misma población. O sea que los ejemplares se están emparentando con otros se están reproduciendo con otros ejemplares que están emparentados. Entonces decidimos mirar lo que se conoce como coeficientes de endogamia, ¿no? Los coeficientes de endogamia no es más que un índice que nos indica cuánto se han podido reproducir esos ejemplares entre ejemplares emparentados. Todos sabemos que la reproducción entre hermano y hermana, incluso en seres humanos, puede llegar a problemas genéticos, ¿no? Pues los lobos y cualquier otra especie no están exentos de este tipo de problemas. Ya, me queda poco. Entonces, lo que observamos, como vemos aquí en esta gráfica, es que había una gran variabilidad en estos coeficientes de endogamia. En colores tenemos los lobos ibéricos y en grises lobos de otras poblaciones. Los lobos azules son aquellos que son ejemplares modernos y los colores rojos son aquellos que son lobos históricos. Y tenemos aquí los niveles de endogamia. El nivel de endogamia de 0,25 es normalmente el apareamiento entre dos hermanos o padres con hijos. Entonces, vemos que, por ejemplo, este ejemplar aquí tiene un valor mucho más alto de 0,25. ¿Y dónde se encuentra ese ejemplar? Al sur del Duero.
Es una zona de reciente colonización, ya hemos visto que ha tenido diferentes niveles de protección. Entonces, lo que quiere decir que no está habiendo suficientes ejemplares para que puedan dispersar o que no pueden moverse lo suficiente y no están reproduciéndose con ejemplares que están emparentados. Y luego también vemos en esta pareja que veíamos de M1 y H1 que en el ejemplar moderno, que lo tenemos justo aquí, tiene un nivel de endogamia más grande que el ejemplar histórico que tenemos aquí, el H1. O sea que parece que hay un incremento, una tendencia a un incremento de estos valores de endogamia. Y si vemos en otro estudio que calculó el valor de endogamia de Sierra Morena, una población que recuerdo que estaba aislada de la población del noroeste, este nivel de endogamia era muy alto, ya casi. ¿Cuáles son las consecuencias de la endogamia? Bueno, a grandes rasgos se ha visto en otras poblaciones donde estos niveles de endogamia son bastante altos y que empezaron a partir de muy pocos ejemplares, como pueden ser los lobos escandinavos o la población de Isla Real en Estados Unidos. Se ha observado que afecta a la reproducción. Aquí vemos en esta gráfica que con ese coeficiente de 0,25 de reproducción entre hermanos afecta al número de cachorros que se tienen por manada en invierno, y luego puede llegar también a afectar, puede llegar a producir malformaciones óseas o otro tipo de malformaciones morfológicas que se ha visto también en seres humanos. Y bueno, nada más que observar este ejemplar, que era cachorro de estos dos ejemplares, que tenía unos niveles de endogamia muy altos, y ya podéis ver que no parece muy sano ni muy saludable. Entonces, ya para terminar y como conclusiones finales, decir que la población ibérica está aislada de otras poblaciones de lobo europeas, lo cual puede suponer la conectividad entre poblaciones, el mecanismo más rápido para aumentar la diversidad genética, que hay evidencias de una pérdida de diversidad genética en la población ibérica, en parte debidas por extinciones locales, como por ejemplo en la población de Sierra Morena, pero también por esa fragmentación que tenemos en el noroeste de la península. Que, por supuesto, la población presenta un tamaño efectivo que es menos del recomendable según la genética de la conservación. Y, finalmente, comentar que debemos de ser cautos con el tipo de medidas de gestión que vamos a tomar de aquí en adelante, porque si ahora estamos observando los resultados genéticos de lo que había en el pasado, probablemente en el futuro tengamos los resultados de lo que hagamos en el presente. Entonces, simplemente llamar a la responsabilidad y para mantener esas opciones evolutivas que nos da la diversidad genética y que la protege contra futuros cambios ambientales. Aquí está mi contacto, podéis descargar la tesis, está totalmente abierta. Sí, eso sí, está en inglés porque la ciencia se hace en inglés. Y de todas maneras tenéis mi contacto por si queréis algún tipo de información de las que he comentado aquí. Están todas públicas y accesibles. Muchísimas gracias por atender.